Soy nacido en la ciudad de Córdoba por el trabajo de mi padre, que mi padre era petrolero. Nos trasladamos a los Altos Hornos Zapla, el norte del país, Argentina. De ahí nos vamos a la ciudad de Aguaray, el norte de Salta, límite con Bolivia. Ya pasados los 3-4 años, nos trasladan a un pueblo de campamento de petroleros, que es Vespucio, cerca de General Mosconi, el norte de Salta, donde transcurre toda mi infancia muy libre, muy salvaje. Salvaje entendiendo esto porque teníamos una escuela de frontera, nosotros vivíamos casi a la par de reservas indígenas. De hecho que mis amigos eran todos nativos de la zona, entre ellos tobas, huichis, matacos. Terminado la primaria, a mi padre los trasladan a Comorre Rivadavia, en la provincia de Chubut. Una época de mi adolescencia bastante crítica de ese estado, ¿no? Del estado emocional. Encuentro en el deporte, en la educación física, en el deporte, en el atletismo. Empecé a hacer, después de esos 2-3 años de estar en Comodoro, empecé a hacer atletismo. Por esa misma razón, cuando termino la secundaria, mi búsqueda de la formación médica, es decir, de la formación profesional, ¿qué iba a hacer? Entonces dije, voy a estudiar educación física. Claro, estudiar educación física parecía ser poca cosa. Entonces dije, bueno, voy a estudiar, ya que estoy, medicina. Pero en realidad por el tema de la deportología, porque lo que quería es todo lo que te hubiera referido por deportología. En esa época, para entrar al IPEF, Instituto Provincial de Educación Física, vos tenías que ser realmente, muy cercano a la perfección física. Rindo para medicina y tengo la sorpresa de rendir bien para medicina. Y casualidad, rindo para kinesiología, y tengo la sorpresa de rendir bien para kinesiología. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué vas a hacer? Y dije las 3 cosas. Entonces ahí arranca mi locura por el estudio. Así que me pasaba 20 horas estudiando y 4 horas durmiendo. Ya habiendo transcurrido, digamos, de medicina 2 años, casi 3 de kinesiología y educación física, sufro un accidente en el auto. ¿Y qué hago? Me quedo dormido. Consulta médica, señor, no puede estudiar más. Así fue entonces. Terminé educación física. Al año siguiente terminé fisioterapia, en esa época se llamaba fisioterapia. Y dije, bueno, de aquí en más arranco con medicina de nuevo. En Buenos Aires hice esa residencia en el Sanatorio Güemes, en el equipo del doctor Favaloro. 2 años que después, para un tercero ya era muy difícil, había que volver a trabajar, la carga familiar era muy fuerte y había que volver inclusive a lo que me habían mandado, ¿no? Trabajar en el hospital italiano en el centro de cardiorrespiratorio del doctor Uribe. Conocerlo personalmente, el doctor Favaloro, cada mañana que él salía de su oficina y cruzaba por la terapia de recuperación del Sanatorio Güemes, con su toalla al cuello, con su crema de afeitar en la cara, y él mientras afeitaba hacía la entrevista con sus médicos y con todo, contando los pormenores de la situación de la noche, del día. Es decir, eso era mate por medio. Volviendo a Córdoba, empecé medicina de nuevo y como parecía que me quedaba corto medicina, empecé a estudiar radiología.
Y así transcurrieron 4 años, 5 años, donde nace mi tercera hija, Nazarena. Ahí tengo que parar mi carrera de medicina por 2 años, porque Nazarena sufre un accidente, y esto quizás marcó un antes y un después en la vida de todos y en la mía personal. Así que tengo que suspender mis estudios para dedicarme 100% a la vida al darle el sentido de vida a mi hija, que estaba en estado de coma. Luego de haber sido un accidente de inmersión, se ahogó en una pileta y quedó con parálisis cerebral, en estado de muerte cerebral. En esa época yo era director del comité científico de kinesiólogo de la provincia de Córdoba, entonces dábamos cursos los fines de semana en distintas localidades de Córdoba. Yo creo que el gran milagro de la vida, se le cae una lágrima. Claro, estaba en estado de coma. Yo salgo desesperado a hablar con los médicos. ¿Está viva? No, es la posición de la carita, dice que se le cae una lágrima. Y ahí empecé a entender dónde estamos los médicos parados y dónde está la emoción parada. Si vos me decís que festejé yo recibir un médico, y no lo festejé. Quizás lo festejé después con mi familia, tirándonos manteca al techo, porque habíamos sido... Me había recibido, pero el sentido de estar recibido no era la alegría por el cual tener el título en la mano. Era la necesidad de poder... Bueno, nuevamente, ¿no? Luchar por lo que estaba luchando Nazarena. Hoy transcurre nuestra vida con Nazarena con 33 años, donde disfruta tanto como nosotros la vida. Hay algo que se llama milagro, y el milagro hay que empezar a entender que los milagros existen. Me empecé a especializar en terapia intensiva, iba a ser terapeuta intensivo como médico, pero después de toda esta experiencia, de hecho que tuve algunos trabajos en terapia intensiva, yo veía que la gente se moría, que te llegaba a terapia intensiva en condiciones ya nefastas, es decir, ¿y por qué esto? ¿No? Es decir, condicionar simplemente la vida o la muerte a una expresión que se llamaba enfermedad. Y había aprendido algo muy interesante cuando estuve allá. Yo pasé, inclusive cuando estuve estudiando en Europa, pasé por el Instituto Pasteur, en Francia, en París. Estuve estuve en Suiza, en Montreux, estuve en Vevey, conociendo gente y estudiando todo lo que era este tipo de medicina, que era diferente, una medicina que estaba más abocada al principio natural de las cosas, entendiendo de que las enfermedades en realidad es un sinfín de cosas. Por lo tanto, yo creo que la medicina tiene que depender de la predicción de las cosas. Entonces empecé a entender de que no hay que estar pensando tanto más en la enfermedad, sino tanto más en la salud. El problema a veces socava nuestra condición de estar sano y termina por estar cada vez más enfermo. Por lo tanto, uno tiene que buscar la manera de condicionar un estado de salud. Entonces eso se llama medicina biológica. Entonces me llevó a dar vuelta por el mundo, estando por Centroamérica, por Venezuela, por Colombia, por Guatemala. Luego pasé por Estados Unidos, tuve la suerte de conocer extraordinaria gente en Miami, en Leedsburg, en el norte de Florida. Estudiar allá y conocer todos los avances que la medicina me podía hacer. Estuve en México, estuve en Cuernavaca trabajando en una clínica de medicina, intentando hacer esto de medicina biológica. La educación, la kinesiología, la radiología, todo esto me llevaron a tener una gran ilusión de mi vida, que es una institución. Un instituto donde también era un poco la ilusión de mi pobre viejo.